Y les voy a leer el Evangelio del día de hoy, que está tomado del Evangelio según San Lucas, el capítulo 18, versículos del 1 al 8. Leo en el nombre del Señor. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que sus visitas me hagan la vida imposible. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará mucho en responder? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Esta es palabra de Dios. Amén. Podemos tomar asiento. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Comencemos orando para que Dios permita que cada uno de nosotros pueda escuchar su palabra, tener comprensión, oídos abiertos y para que haga fe en nuestros corazones. Oremos. Señor Dios, gobierna en mi vida y en la vida de mis hermanos. Concédeme a mí, Santo Espíritu, expresión y sabiduría al compartir esta reflexión en el día de hoy. Y a mis hermanos que me escuchan, dales oídos para tu palabra y llévala a sus corazones para que obre en ellos. Permite, Señor, que esa fe hecha en nuestros corazones dé frutos de acuerdo a tu voluntad, y así, por tu gracia, seamos salvados. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la lectura de hoy nos encontramos con una de las formas que comúnmente Jesús se comunica con sus discípulos cuando les habla, una parábola. Jesús les habla a sus discípulos muchas veces a través de estas parábolas. Y las parábolas se entienden comúnmente como una historia que nos entrega cierta enseñanza moral en una situación cotidiana en los tiempos de Jesús, y muchas veces esas situaciones tienen algunas cosas similares con las que nos encontramos en el cotidiano vivir nuestro. Jesús usa esta parábola que acabamos de escuchar para enseñarles a sus discípulos cuán importante es la oración. Y orar puede ser algo sumamente sencillo o sumamente desafiante. A mí, por ejemplo, me pasa que se me hace desafiante tener rutinas de oración cotidiana. No me es sencillo. Me cuesta bastante. Y como me cuesta, me aprovecho del trabajo realizado por otros. Entonces, un teólogo, pastor y reformador de la Iglesia del siglo XVI, Martín Lutero, escribió algunas sugerencias para orar. Sugerencias para la oración de la mañana y de la noche. Y esas oraciones a mí me ayudan mucho a orar en esos momentos del día. Pero quiero invitarte a reflexionar sobre la oración en tu vida. ¿Alguna vez has orado a Dios? ¿Lo has intentado? Quizá nunca lo has hecho, porque piensas que no sabes, entonces mejor no hacerlo. ¿Y si oras a Dios? ¿Tienes una rutina de oración en tu vida? ¿Le agradeces a Dios por todos los dones que te ha dado, por el sustento de cada día, por todas las cosas que te provee? Y cuando estás mal, cuando las cosas se complican, ¿le pides a Dios por tus necesidades, por tus angustias, por tus problemas? Parece que al escuchar estas palabras de la lectura, orar siempre, estamos en deuda con lo que se nos pide. Tal como Jesús le pide a sus discípulos orar siempre, Él te pide a ti orar siempre. Sin embargo, no te deja allí, no, sino que esta parábola es también para ti. Jesús usa esta parábola para enseñarles a sus discípulos a orar siempre, en todo tiempo, sin desanimarse, sin desfallecer.
Suena contradictorio. Por un lado, se trata de orar en todo tiempo, lo que suena maravilloso, poder orar siempre. Sin embargo, parece bastante agotador y hasta exigente, porque es orar siempre. Y por otro lado, no solo es orar por orar. Jesús habla de hacerlo con ánimo, con valentía, con energía. Veamos entonces cuáles son los elementos importantes para poner atención en esta parábola del juez, la viuda y la oración. Por un lado, había un juez bastante especial. Estaba a cargo de este puesto, ¿no? Debía impartir justicia, pero por lo que relata el texto no lo hacía muy bien. El texto dice que este juez no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. Con eso podemos concluir que era un juez que no temía a los que estaban por encima de él ni a los que estaban por debajo de él. Era una persona bastante arrogante. No hacía su trabajo. Y por otro lado, se presenta a la viuda, una persona que necesita un cuidado especial, porque era vulnerable debido a la desprotección que tenía económica, legal y social en ese momento. Recordemos que en aquella época, en los tiempos y en la sociedad en que Jesús vivió, las mujeres necesitaban tener la compañía de un hombre, y ese hombre podía ser su padre, su esposo, su hermano, su hijo, que intercediera por ella y que le brindara esta protección, esta seguridad, y esa era la forma en que se vivía. Pero por lo que vemos, de acuerdo a la lectura, esta mujer no contaba con ese apoyo. Era viuda y estaba sola. Eso la dejaba muy vulnerable. Y la relación entre estas dos personas, el juez y la viuda, es clara. La viuda va a solicitarle al juez que haga justicia respecto a un asunto pendiente. Lo que la viuda le dice al juez es: hágame usted justicia contra mi adversario. Estaba en algún tipo de pleito, en algún tipo de conflicto, tenía un adversario. Y al juez no le interesaba el caso de ella. De hecho, no la escuchaba, la misma lectura lo dice. No le hace justicia y así pasaba el tiempo. Bien incompetente este juez, porque su única función era hacer justicia y no realizaba su labor en el caso de esta viuda. La única arma que tiene la viuda es su persistencia. Le insiste tanto al juez que al final él decide actuar y le hace justicia. Y al igual como Jesús le pidió a sus discípulos, yo te voy a pedir que pongas mucha atención en lo que el juez dice en esta parábola. Él dice: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Es interesante porque en el griego, que es el idioma original en que fue escrito el Evangelio según Lucas, la razón que da el juez para actuar literalmente es: no sea que viniendo tanto me ponga un ojo morado. Es decir, el juez utiliza un término pugilístico de boxeo porque no puede seguir soportando la insistencia de esta viuda. Siente que cada una de sus peticiones es como que le dieran un golpe en la cara. Entonces necesita detener esa cantidad, de golpes que él siente. Definitivamente la viuda parece haber cansado a ese juez y logra su anhelada justicia. Su persistencia es el aspecto clave de esta parábola. Y eso me lleva a reflexionar sobre nuestra propia persistencia en la actualidad. Al hablar de la persistencia me refiero a ser insistente, reiterativo, incluso porfiado, ser firme, tener empeño cuando hacemos algo, durar, permanecer en una actividad. Sin embargo, en estos tiempos de ansiedad e inmediatez, ¿te parece que la persistencia está un poco pasada de moda? Es fácil que te cambies a algo más entretenido o a algo más interesante que seguir persistiendo.
Y si hablamos de la oración, por supuesto que tú puedes encontrar en tu vida muchas cosas más que hacer y que parecen mucho más entretenidas que permanecer en la oración, que ser insistentes y firmes al orar. Aunque tiene un aspecto que puede llamar tu atención, la viuda persiste con el juez y consigue lo que quiere. ¿Significa esto que si oramos sin cesar todos los días, a cada momento, sin descanso, terminaremos cansando a Dios y consiguiendo lo que queremos? Bueno, en realidad la oración no funciona así. Lo primero que tenemos que tener claro es que Jesús nos da un mandamiento, que es orar siempre y sin desanimarse. Lo que parece agotador, como lo vimos, y nos pone inmediatamente en una labor que podríamos hacerla sin descansar. Sin embargo, ¿qué es orar? Es cuando asumimos esa actitud corporal, de rodilla o de pie, a veces tenemos las manos juntas, a veces alzamos las manos, nos dirigimos a Dios en una petición, en una acción de gracia. Eso es orar. No obstante, orar tiene algo mucho más profundo, un trasfondo que quiero que lleguemos. Al orar, estamos reconociendo que nosotros no somos Dios, que necesitamos de Dios, de su cuidado y de su obrar en nuestras vidas. ¿Te das cuenta? Al orar, tú reconoces que Dios es Dios y que tú eres su criatura y que lo necesitas. Que necesitas de Dios y que necesitas de su cuidado y de su obra en tu vida. Tal como le dijo Jesús a sus discípulos, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman en el día y en la noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí hará justicia y sin demora. Orar sin cesar, orar siempre es tener la confianza de que Dios es Dios. Es tener la confianza de que Dios es tu Dios. Desde tu bautismo es saber que Él te hace quien eres hoy y te da lo que tienes ahora. Al igual que pasó con sus discípulos en el tiempo de Jesús, hoy estamos en tiempos difíciles y podemos suponer que Dios no es justo ante la realidad que nos rodea. Dadas las dificultades que enfrentas, tú también puedes pensar que Dios no escucha tus oraciones y que es injusto. Y parte de eso que acabo de decirles es cierto. Porque Dios no te da lo que mereces, ya que si piensas en cada uno de los mandamientos y en cómo los estás cumpliendo tú cada día, te darías cuenta que quedas siempre en deuda en relación a lo que Dios nos pide, ya que humanamente no somos capaces de cumplirlo. Solo recordemos un resumen de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú amas siempre a Dios con todo tu ser y amas siempre a tu prójimo como a ti mismo? Por eso Dios no te da lo que mereces, sino que en lugar de eso, Dios cumple su palabra en tu vida. Cuando somos bautizados, Dios te da una promesa. Cuando tú fuiste bautizado, Dios te dio una promesa en tu bautismo. Entonces, cada vez que te sientes abatido, desanimada, porque te das cuenta que no puedes solo, que no puedes sola, que las cosas no están funcionando, que se te complicó, Dios te recuerda esta promesa y te la repite en tu oído hoy. Tú eres mi hijo muy amado en quien me complazco. Tú eres mi hija muy amada en quien me complazco. Con esa certeza en el corazón es que oramos a Dios. Y tú le pides a Dios por tus necesidades, aún sabiendo que no será tu voluntad la que se haga, sino la del Padre. Y como Él es Dios, sabe mejor que tú las cosas. Y tú puedes tener la certeza que será para tu bien. Pongamos entonces nuestras vidas en manos de Dios.
Oremos con los versículos del Salmo 121. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te cuidará de todo mal, guardará tu vida. El Señor cuidará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén.